Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a este nuevo ciclo de conferencias del seminario Infancias, Ciencia y Comunidad. El inicio de este ciclo es de manteles largos. Estamos con la doctora Sandra Mancinas del Instituto de Investigaciones Sociales de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ella nos va a presentar una conferencia titulada Trabajo Social Crítico y Experiencia de Intervención Social. Antes de ceder el uso de la voz a la doctora Mancinas, vamos a escuchar a la doctora Verónica Siglin, quien va a leer la semblanza de nuestra conferencista de esta tarde. Bueno, muy bien, muchas gracias, Sandra, bienvenida aquí en ese grupo. Voy a presentar la semblanza curricular. La doctora Sandra Mancinas es licenciada en Trabajo Social por la Universidad Juárez del Estado de Durango. Estudió la maestría en Trabajo Social y el doctorado en Filosofía con orientación en Trabajo Social y Políticas Comparadas de Bienestar Social en la Facultad de Trabajo Social y Desarrollo Humano de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Tiene postdoctorado en Trabajo Social por la Universidad Federal de Río de Janeiro, Brasil. Ha realizado estancias de investigación en Suecia, España, Brasil, Noruega y Argentina. Actualmente se desempeña como profesora investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En esta universidad está laborando desde hace 18 años. Sus líneas de investigación son familia y políticas sociales, intervención social, género y violencia. La doctora Mancinas es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y miembro fundadora de la Red de Investigación Académica sobre Trabajo Social, Formación y Ejercicio Profesional. Su abreviación es RIATS. En 2021 recibió el Reconocimiento Nacional de Trabajo Social en Investigación en el Sistema Nacional de Salud, que otorga la Secretaría de Salud a nivel federal. Entre sus últimas publicaciones destacan las trabajadoras sociales como defensoras del derecho a la salud materna, politizar las emociones en la práctica de trabajo social y moralización en la intervención de trabajadores sociales con familias en México, interpelaciones y propuestas. Sus proyectos de investigación en curso son autonomía y subordinación de la práctica de trabajo social al discurso médico, capitalismo emocional y vida cotidiana en contextos precarizados del área metropolitana de Monterrey, itinerarios burocráticos en la atención de salud, una aproximación autoetnográfica. Otros proyectos recientes son percepción del riesgo, representaciones sociales y prácticas comunitarias ante la pandemia del COVID-19 en 3 entidades de la República Mexicana, y Familia, Complexity and Social Work, a Comparative Study of Family-Based Welfare Work Regimes, en conjunto con 7 universidades de Europa y una de América Latina. Bueno, pues con esto le cedo la palabra a Sandra. Adelante. Muchas gracias, Verónica. ¿Sí me escuchan bien? Sí, lo escuchamos. Gracias. Bueno, pues primero agradecer la invitación a todos ustedes, colegas y amigos que conforman el Seminario de Infancia, Ciencia y Comunidad. Y bueno, pues el día de hoy preparé una presentación. No me deja compartir pantalla porque dice que el anfitrión inhabilitó. El anfitrión inhabilitó la función de compartir la pantalla. No sé quién sea el anfitrión, si Elisa o la UPN. La UPN, que me den oportunidad para poder compartir mi pantalla. Sí, Samantha. Sí, Samantha y Jorge. ya voy a permitir un momento. Sí, gracias.
Listo, doctora. Gracias, Samantha. Sí, ya. Bueno, entonces les comentaba que voy a compartirles mi presentación, que básicamente aluden a una serie de reflexiones que he hecho como parte de mi ejercicio profesional los últimos años. Bueno, sí, es que ya pasó la pandemia bueno, inició la pandemia ya tan rápido, llegamos al 2023 que me siento todavía como un poco desubicada. Bueno, les decía yo que el título de mi presentación alude a una serie de reflexiones desde lo que consideramos investigación e intervención de las experiencias compartidas. Y bueno, pues tiene un anclaje en la aproximación de trabajo social histórico crítico. El objetivo de mi presentación el día de hoy es justamente problematizar la práctica de trabajo social a través de esta perspectiva histórico-crítica que les diré de manera muy general en qué consiste. Y también en la investigación e intervención de las experiencias compartidas. Bueno, los antecedentes de estas reflexiones tienen que ver, por un lado, con mi formación y también con la convicción, digamos, del trabajo social, en el que teórica y éticamente me siento implicada, que es lo que se conoce como trabajo social histórico crítico, que es una aproximación que surge en Brasil en la década más o menos de los 70. Y bueno, pues plantea cosas, muchas cosas, pero entre las que me gustaría destacar, en primer lugar, es que considera que en las sociedades capitalistas, los problemas y el afrontamiento de estos están inscritos en la cuestión social. La cuestión social es una de las categorías analíticas más importantes de esta aproximación, porque parte de la idea de que la constitución del capitalismo trae inherente una fractura, y esa fractura pues es una fractura entre las clases, entre distintas clases sociales, y que la manera en que se igualó esa fractura fue a través del Estado-Nación, básicamente con la creación del Estado social. Por ahí dice un sociólogo francés que lo social se inventó como una manera de declinar las pasiones políticas que devenían de la Revolución Francesa, ¿no? Y bueno, en este sentido, la práctica del trabajo social se va a insertar en esa contradicción entre capital y trabajo, y por lo tanto el trabajo social histórico crítico considera que la práctica del trabajo social es necesariamente política, y que su estatuto profesional está situado en la división sociotécnica y sexual del trabajo. Entonces podemos ver en la historia del trabajo social cómo su estatuto profesional ha sido considerado siempre, como en las sociedades capitalistas, como un trabajo que muchas veces no es considerado como trabajo porque se vincula directamente con aquellas labores genéricas que históricamente han sido conceptualizadas dentro de aquellas tareas de cuidado y atribuidas básicamente con un carácter femenino. Y esta perspectiva histórico-crítica pone en cuestión, justamente en cuestión y en tensión, esta idea de que el trabajo de asistencia no corresponde no es sinónimo de ayuda o de caridad. Y además desarrolla dentro de sus ejes como más importantes lo que se considera el proyecto ético-político. Y este proyecto ético-político pues es una apuesta de que la práctica del trabajo social sí tendría que estar encaminada a trabajar con aquellas clases o sectores subalternizados, vulnerados, dominados en alguna cuestión de su vida. También considera que la singularidad o la subjetividad se constituye históricamente siempre en relación con los modos de producción.
Por ejemplo, Gramsci decía que los modos de producción siempre están orientados a forjar un tipo particular de trabajador, aquel trabajador que es necesario para seguir reproduciendo los intereses los intereses del capital, ¿no? Y bueno, él dice que, por ejemplo, entonces toda cuestión de sexualidad, de familia, de formas de coerción moral, tienen que estar o siempre están vinculadas a ese esfuerzo de forjar un tipo particular de trabajador. En uno de sus textos, David Harvey, me parece que es en La condición posmoderna, él va narrando cómo desde el espacio de la fábrica, durante el Fordismo, Henry Ford contrató a muchísimos trabajadores sociales con la intención de establecer una serie de estrategias de vigilancia y de control, y estas estrategias de vigilancia y de control tenían un horizonte moral, y lo que él pretendía era que los trabajadores sociales visitaran los hogares de sus trabajadores para que se aseguraran de que el dinero que ganaban dentro del campo de la fábrica, en el ámbito de la fábrica de Ford, pues que tuvieran un tipo de probidad moral. Y él definía en ese momento la probidad moral con que los trabajadores no fuesen alcohólicos, ¿no? Entonces, esa era la estrategia, esas estrategias, digamos, que vienen desde el mundo del trabajo, pues van conformando subjetividades, van conformando una moral y una singularidad particular. También necesariamente para este enfoque, los servicios sociales entonces van a ser una expresión concreta de derechos sociales y no como una evolución de la caridad y de la ayuda como comúnmente se estudia en el trabajo social. Epistemológicamente proponen o se adscriben en estas corrientes que no hacen diferencia o no se apoyan en las distancias entre sujeto y objeto. Para el trabajo social histórico crítico, pues considera que todos los sujetos en la intervención están envueltos en las situaciones problemáticas, aunque de distintas maneras, pero no se puede no estar en las relaciones, envuelto en los problemas sociales en los que uno se encuentra trabajando. También considera que no existe una separación entre teoría y práctica. Esto es una afirmación muy controvertida en el trabajo social porque históricamente se han autonomizado esos campos de la teoría y de la práctica. Hay quienes consideran que la teoría es como, digamos, como una suerte de formación excéntrica que no va a tener una utilidad para la práctica y que al no tener una utilidad directa para la práctica, pues no es necesaria en la formación del trabajo social. Es el caso opuesto de lo que propone la perspectiva histórico-crítica. Y bueno, también le da importancia la perspectiva histórico-crítica a la interdisciplinariedad y considera que ningún campo de conocimiento y ninguna profesión por sí solo no se explican por sí solas y tampoco pueden por sí solas afrontar pues la complejidad de los problemas sociales. Y esto también va como en un sentido contrario a las visiones más dominantes del trabajo social que consideran que lo social es campo exclusivo de los trabajadores sociales, como si esa esfera social se constituyera de una manera autónoma o distanciada de cuestiones estructurales, de cuestiones económicas, culturales, etcétera. Y también estas reflexiones que les quiero presentar, pues también tienen como antecedente un proyecto de investigación que se desarrolló, inició durante 2020, a principios de 2020, y se desarrolló en el contexto el primer año de la pandemia,
que tuvo un financiamiento con ACID y llevó como nombre Percepción del Riesgo, representaciones sociales y prácticas comunitarias ante la pandemia del COVID-19 en 3 entidades de la República Mexicana. En este caso, las reflexiones que yo les presento, pues parten de obviamente están pasadas por el filtro de mi formación como trabajadora social, de mi oficio como investigadora, de mi posición como investigadora, pero se realizó en 3 estados distintos y tuvo un carácter interdisciplinar. Participaron antropólogos, enfermeras, trabajadoras sociales, médicos y una comunicóloga. Se fue muy para adelante. Bueno, lo que estamos llamando investigación e intervención desde las experiencias compartidas, pues no es una novedad, o sea, porque tiene ya, digamos, mucho sustento detrás. Uno de esos sustentos, pues, lógicamente es la investigación acción participativa. Y de la investigación acción participativa, pues, tomamos esta idea que trae Falsborda, que trae desde la década de los 70, con relación a reconfigurar la relación entre sujeto y objeto, a una relación más bien de sujeto y sujeto, entre sujetos, ¿no? Y en el caso de una aproximación en etnografía que se llama Etnografía de las Experiencias Compartidas, pues hay una autora, Page, y ella dice, bueno, sí, en realidad en estas experiencias compartidas, los sujetos nativos y los sujetos profesionales constantemente hay colaboración, hay diálogo, hay negociación, pero también hay confrontación, hay resistencias y hay propuestas en estas experiencias compartidas, ¿no? En estas intervenciones desde las experiencias compartidas. Y es justamente lo que a nosotros nos ocurrió cuando estábamos realizando este trabajo de investigación e intervención. Y bueno, nosotros cuando empezó la pandemia, nos planteamos éticamente si íbamos a quedarnos trabajando en la comunidad, en el territorio donde habíamos empezado a trabajar desde enero del 2020, o nos íbamos a ir porque pues no se sabía mucho sobre la enfermedad, había un riesgo para la vida, y bueno, una serie de cuestiones que nos planteaban distintos tipos de dilemas ético-políticos, ¿no? Y bueno, decidimos que por un lado era importante vivir en el territorio en el que estábamos trabajando, primero por una cuestión ético-política, pues no podíamos nosotros cerrar el trabajo de campo que estábamos haciendo y decir que, puesto que estaba ocurriendo la pandemia, pues los dejábamos y nos regresábamos nosotros a nuestra casa, ¿no? Pero también porque tenía que ver con cómo las comunidades percibían el riesgo del contagio del COVID. Y en ese momento, la percepción del riesgo de contagio tenía que ver mucho con los de afuera y los de dentro de un determinado espacio, ¿no? Las medidas de protección habitualmente se fortalecían o se hacían, digamos, más estrictas cuando las personas salían de sus casas o salían de la colonia, del territorio donde nosotros estábamos trabajando. Y en su narrativa, en su discurso, se escuchaba mucho que eran los que están fuera de la colonia, no hay que salir de la colonia. Entonces la percepción del riesgo pues estaba atravesada por esa cuestión de los límites geográficos con el adentro y el afuera, y también pues con una cuestión simbólica de considerar como una amenaza a lo que viene de fuera y no lo que está dentro del territorio o dentro de la vivienda. Entonces esa fue también una de las razones por las que nosotros decidimos vivir en el territorio durante el tiempo que íbamos a hacer la investigación y la intervención.
nos dimos cuenta que no era posible, también por una cuestión ética, hacer solamente una investigación sin y permanecer inermes ante todo lo que estaba ocurriendo en el territorio, de necesidades de atención de salud, pero también de atención social, de atención humanitaria y bueno, una serie de cuestiones que cuando uno entiende que lo que se menciona como el COVID-19 no como una pandemia, sino como una sindemia que tiene efectivamente muchas implicaciones en todas las aristas de la vida cotidiana de las personas, pues que no podíamos entonces nosotros permanecer inermes ante esas situaciones. Pero también si el centro de nuestra investigación tenía que ver con la vida cotidiana, ¿cómo podríamos observar nosotros la vida cotidiana si no estábamos en la cotidianidad de la colonia, del territorio, ¿no? Entonces, también eso estuvo acompañando nuestras decisiones teórico-metodológicas. Y bueno, de manera más reciente, estas indagaciones o hemos estado pensando estas reflexiones, estas, digamos, pues sí, estas reflexiones también a través de lo que se considera como las etnografías comprometidas y colaborativas. Hace relativamente poco, el año pasado, la revista Tabula Rasa sacó en coordinación con antropólogos de México y de Colombia, un número especial sobre las etnografías comprometidas y colaborativas. Y también considero que tiene mucha resonancia en lo que nosotros estuvimos trabajando, ¿no? Y bueno, primero que consideran que las etnografías pues son tanto narrativas como procesos y experiencias, donde el autor o el investigador es un ente implicado. Y es importante este tipo de etnografías o de ejercicios, de aproximaciones investigativas, porque otorga la posibilidad de desconfiar y de rechazar las formas discursivas dominantes, dicen estos autores, y que justamente era lo que nosotros también pretendíamos, ¿no? Rechazar una formación discursiva dominante con relación a lo que se consideraba el comportamiento de las comunidades para prevenir o para reducir el riesgo de contagio. Y bueno, pues considerando también que los sujetos tienen voz, presencia, deseos, proyectos propios, etcétera. Y tanto la antropología como la metodología, en el caso de la antropología y del trabajo social, tienen muchos puntos de contacto. El trabajo social se ha nutrido mucho de la antropología y bueno, también se ha apropiado de ciertas estrategias y nosotros pudimos ir combinando, digamos que también estas metodologías. Por ejemplo, una de las actividades o una de las estrategias típicas o más tradicionales del trabajo social son las visitas domiciliarias y lo que en el argot profesional se considera como las entrevistas de primer contacto o entrevistas informales. Esto es lo mismo que en etnografía que en antropología se llama entrevistas etnográficas, es decir, entrevistas que no tienen una directividad y que pasan mucho por la contingencia, por la espontaneidad del diálogo. Pero la intención que teníamos de estas visitas es poder identificar problemáticas psicosociales que estaban asociadas al COVID o que se agravaban por la pandemia. Entonces esas visitas domiciliarias estaban dirigidas a aquellas personas que por alguna razón fuera de discapacidad o por edad avanzada no podían salir de sus domicilios porque el territorio en el que estuvimos nosotros trabajando pues es el barrio de La Campana y ustedes conocen que hay zonas del Cerro de La Campana en el que va, digamos, la conformación natural del cerro va dejando fuera digamos, con mayor dificultad de convivencia a algunas personas
que tienen discapacidad o que tienen una edad avanzada y tienen miedo a sufrir algún accidente, ¿no? Entonces estuvimos realizando recorridos etnográficos para ir conociendo la zona, por supuesto también observación participante y las entrevistas que les mencionaba hace un momento. También algo que para nosotros era importante es considerar que la salud era un derecho. Y durante el trabajo que estuvimos haciendo, bueno, se hizo necesario a través de estas visitas domiciliarias, de estas entrevistas etnográficas, nos dimos cuenta que había personas que su derecho a la salud y por lo tanto también su derecho a la vida estaba comprometido porque en ese momento que había mucho caos y que el sistema de salud se estaba reorganizando y que además se estaban también, digamos que poniendo en evidencia toda la desigualdad histórica en el acceso a la salud, pues nos dimos cuenta que había una serie de padecimientos que también ponían en riesgo la vida de las personas y que no estaban siendo atendidos porque pues consideraban que no eran urgentes, ¿no? La urgencia, la configuración de urgencia en ese momento fue el COVID-19. Y entonces nosotros lo que hicimos fue pensar en estrategias de abogacía y de exigibilidad en salud. Las estrategias de abogacía, pues básicamente tienen que ver con la defensa del derecho a la salud, y las estrategias de exigibilidad, pues como lo dicen Abramovich y Curtis, pues tienen que ver con aquellas estrategias o mecanismos que las personas, las organizaciones implementan, llevan a cabo para poder garantizar el acceso a un derecho, en este caso el derecho a la salud. Y bueno, las estrategias de exigibilidad que estuvimos haciendo eran estrategias de exigibilidad extrajurídicas, es decir, estrategias de exigibilidad que no pasaban, digamos, por hacer una denuncia penal o... Sí, pues que no pasaban por hacer una denuncia penal o una denuncia en derechos humanos. Más bien lo que nosotros pretendíamos es que esos mecanismos de exigibilidad fueran extrajurídicos, porque de lo que se trataba era de garantizar que la atención, que las personas recibieran atención a su padecimiento, a su enfermedad. Entonces elaboramos una serie de documentos para hacer estas acciones de abogacía y de exigibilidad, una serie de documentos en las que se problematizaban esas categorías nosológicas que ofrecían los médicos y que les daban en las hojas o en los diagnósticos de las distintas instituciones de salud. Y nosotros problematizábamos esas categorías. Bueno, mi compañero que era médico problematizaba esas categorías nosológicas haciendo un documento en clave de derechos. Es decir, si recuerdo, por ejemplo, una persona que tenía una retinopatía diabética, y entonces esa retinopatía diabética, pues a ella le dijeron que estaban suspendidas todas las cirugías y ponía en riesgo pues su capacidad visual, ¿no? Y por lo tanto ponía en riesgo también su calidad de vida. Bueno, iba a disminuir, en el caso de que ella perdiera la vista, iba a disminuir significativamente su calidad de vida. Entonces, médicamente, pues mi compañero lo que hacía era debatir esas explicaciones médicas que ofrecían, diciendo como sustentando la no atención médica. Una vez que ese documento se hacía, también lo hacíamos en clave, como les decía, de derechos humanos, del derecho a la salud particularmente, como una violación al derecho a la salud. Entonces, una vez que ese documento se hacía, yo hacía las visitas a los hospitales para hacer acciones de cabildeo con las autoridades sanitarias y con los directivos de distintas clínicas y hospitales. Bueno, esas estrategias de investigación y esas estrategias de intervención estuvieron pensados
por nuestro background como profesional, como trabajadora social, como médico, como antropólogos, etcétera, pero también tuvimos claro que los pilares de la práctica de trabajo social, que son educación, asistencia y gestión. Bueno, y estas 3 pilares de la práctica del trabajo social nos llevaron a hacer actividades, acciones puntuales, estrategias puntuales. Por ejemplo, en la parte de educación hicimos un plan de acción comunitario y ese plan de acción comunitario se imprimió y también se distribuyó de manera digital, tanto con personas de la comunidad como con profesionales que trabajaban en distintas instancias de salud o de comunidad que ofrecían atención al público. Como les decía también, pues se instaló un dispensario médico-social y en este dispensario médico-social pues se ofrecía una serie de acciones pedagógicas para informar sobre el COVID, pero también para, para recoger aquellas prácticas que que estaban llevando a cabo la comunidad, los miembros de la comunidad en su cotidianidad, como estrategias de reducción de daños. Realizamos también algunos talleres. Quiero decirles que las actividades o la vida en la comunidad no terminó como, por ejemplo, en otros lugares o en otras colonias donde si uno salía a la calle, las calles pues habitualmente estaban sin personas, estaban desiertas. En el caso de este territorio no, se siguieron haciendo actividades porque las condiciones de la vivienda no permitían cumplir con esa recomendación, ¿no? De manténgase dentro de su casa y guarde así como una distancia prudente. Eso no ocurría en el territorio, no es un territorio que tenga las condiciones materiales para que eso ocurra. Entonces, pues las infancias seguían reuniéndose en los lugares que habitualmente se reunían, en los parques, en algunas instituciones que trabajan, que tienen una amplia tradición de trabajo dentro de la comunidad y nosotros participamos con algunos talleres también lúdicos y con otros informativos. También se daban constantemente diálogos cotidianos a través del teléfono, de conversaciones informales con las promotoras de salud de esa comunidad. Y bueno, como parte de las actividades de asistencia, pues se hicieron muchas actividades, ¿no? Se organizó y se entregó ayuda humanitaria para abastecer alimentos porque empezó a haber problemas de hambre en el territorio. Y bueno, también se proporcionó material de protección. Estamos hablando, acuérdense del inicio, los primeros meses de la pandemia, donde una caja de cubrebocas N95 con 10 nos llegó a costar 3,000 pesos. Entonces, bueno, había para poder ir a los hospitales, acompañar a las personas en esas estrategias de exigibilidad y de abogacía, teníamos que entrar con esos cubrebocas. Y entonces, bueno, también tuvimos esas acciones de asistencia. Otra de las cuestiones que fue fundamental eran las llamadas telefónicas al 911 para la gestión de las ambulancias. La verdad es que aunque las líneas existían, no era tan fácil solicitar una ambulancia, porque te pedían una serie de información de carácter médico, que no siempre las personas tenían a la mano. Entonces, estuvimos también haciendo esa gestión de las llamadas telefónicas para solicitar las ambulancias y también estuvimos haciendo certificados de defunción porque nos dimos cuenta que aunque es un trámite gratuito el certificado de defunción, hay toda una red de personas que se dedican a cobrar hasta 3,000 o 4,000 pesos en aquel entonces, ¿no? Por certificado de defunción. Y
pues nosotros entonces lo que hacíamos era gestionar esos certificados de defunción y también, bueno, pues llenarlos y proporcionárselos a las familias. De igual manera también se les dio se construyeron directorios donde podían las personas encontrar o tener acceso a concentradores de oxígeno y también a ciertos servicios sociales o de asistencia que eran importantes digamos, de tener a la mano. Material impreso también, con material informativo. Sobre todo, había muchas dudas sobre en qué momento, si me da COVID, en qué momento tengo que ir al hospital. Entonces, dentro del plan de acción comunitario que elaboramos, hicimos una especie de cuestionario para que las personas respondieran dentro de sus domicilios, cuando tuvieran algún enfermo, respondieran a esas preguntas y que sirvieran de orientación para pedir la asistencia hospitalaria si fuera necesario. En el pilar que tiene que ver con la gestión, pues también hicimos un mapeo de proveedores de servicios médicos y sociales, como les mencionaba hace un momento. Se gestionó ayuda humanitaria con distintas organizaciones de las más diversas corrientes ideológicas, religiosas. Bueno, se gestionaron esa ayuda humanitaria. También se gestionó el material de protección, como les mencionaba hace un momento, y pues se realizaron esas visitas de cabildeo para disminuir los itinerarios burocráticos de atención en aquellas enfermedades que no eran, en aquellos padecimientos que no eran COVID, pero también cuando las personas necesitaban realizarse pruebas de una manera pues mucho más rápida, o pruebas incluso gratuitas, porque al principio de la pandemia pues estaban cerca de 3,000 pesos el costo de las pruebas, ¿no? Bueno, todos esos 3 pilares del trabajo social, por supuesto que no estaban ajenos también a nuestras tareas de investigación, ¿no? Como parte de nuestra aproximación metodológica de investigación, pues también hicimos una serie de gestiones, ¿no? Una serie de gestiones que también implicaban tiempo y que nos iban a ayudar a garantizar, a seguir viendo el problema del COVID-19 como un problema de salud y del derecho a la salud. Entonces, pues la gestión para los recursos tuvo que pasar por una convocatoria con el CONACYT, pero también tuvimos que gestionar el espacio doméstico donde instalamos el dispensario médico social, que también era nuestra vivienda, ¿no? Y las gestiones del espacio doméstico, la verdad es que quise ponerlas porque, como dice Silvia Federici, ¿no? Hasta que no reconozcamos que el trabajo que hacemos las mujeres, pues también es trabajo, no vamos como a ir muy lejos como en esta cuestión de la desigualdad, ¿no? Entonces, todo lo que tenía que ver con el espacio doméstico también nos llevó mucho tiempo, también requirió de una inversión de tiempo por parte de nosotros, los arreglos de la vivienda, la gestión de una red web, porque necesitábamos todo eso para trabajar, ¿no? La sistematización de la información la hicimos de distintas maneras, en el plan que ya les he mencionado hace un momento, en los resúmenes ejecutivos y técnicos que tuvimos que entregar para el mismo CONACYT, pero también hicimos una campaña colocando toda esa información que íbamos obteniendo, pero que esa información era co-construida con las personas de la comunidad. Al principio yo les hablaba de cómo los sujetos en la comunidad, los sujetos nativos, interpelan, se resisten, crean,
Y así nosotros lo estuvimos viviendo, ¿no? O sea, hubo personas, por ejemplo, que pese a la indicación médica de que tenían que ir a los que tenían que ser hospitalizados, se negaron a la hospitalización por temor a ya no ver a su familia, porque creían que todos los que ingresaban al Seguro Social o que eran intubados ya no morían, ya no volvían a su comunidad, sino que morían. Entonces, ante esa resistencia de los sujetos, pues nosotros teníamos que dar asistencia domiciliaria. Y bueno, entonces, de alguna forma también fuimos aprendiendo de cosas que ellos iban haciendo como sujetos nativos para afrontar y reducir los riesgos de contagio, pero no solo de contagio, sino de complicaciones también. Recuerdo, por ejemplo, el caso de un señor que la indicación era que se colocara la mascarilla del concentrador de oxígeno, y a él se le ocurrió, como sentía que no alcanzaba a respirar bien, se le ocurrió combinarla con el tanque de oxígeno. Entonces ahí nos dimos cuenta que daba resultado, o sea que cuando tenían una saturación muy baja, no recuerdo ahorita el valor, pero daba resultado combinar la mascarilla de oxígeno con las puntas nasales del tanque de oxígeno, perdón, la mascarilla del concentrador de oxígeno con el tanque, con las puntillas nasales del tanque de oxígeno. Entonces, bueno, todo eso lo fuimos plasmando nosotros en distinto material que íbamos entregando a la comunidad, y también aquellas cosas que veíamos que ocurrían en la comunidad que tenían que ver pues con ciertas acciones de discriminación o de estigmatización de algunas personas enfermas. Y pues todo lo que de todas formas teníamos que hacer como investigadores. Hicimos también un ejercicio de validación con expertos, con el Colegio de Trabajo Social de aquí del Estado de Nuevo León, para saber si lo que nosotros estábamos observando desde este lado digamos, desde este lado como comunidad, se estaba llevando a cabo, sobre todo lo que tenía que ver con aquellas acciones de relación, de mantener el vínculo de las personas enfermas con su familia, que era una de las cuestiones que manifestaban que les daba más temor, más miedo, ¿no? Bueno, entonces realizamos unas estrategias de devolución, porque consideramos que es muy, muy importante realizar esas estrategias de devolución cuando uno trabaja en la comunidad. Pues. Tratábamos que estas estrategias de devolución fuera información que fuera útil y que fuera necesaria para resolver la vida cotidiana como se estaba presentando en ese momento de contingencia en la comunidad. Entonces, estas reflexiones, ya voy a terminar, estas reflexiones que nosotros llamamos desde la investigación e intervención, desde las experiencias compartidas, no desde la investigación acción participativa, porque creemos que los procesos de investigación acción participativa requieren de mucho más tiempo y también de una estrategia política que no es fácil de construir. Nosotros no creemos que hayamos logrado la construcción de un enfoque de investigación, acción participativa, pero sí de una investigación e intervención desde las experiencias compartidas, asumiendo que estábamos envueltos en la misma situación problemática, aunque de formas distintas. Por supuesto, nosotros con unos recursos diferentes a los de la comunidad, pero que no dejábamos también de estar apostando en nuestra vida, y también estábamos poniendo en riesgo nuestra salud, ¿no? Igual que ellos. Y bueno, desde la investigación e intervención de las experiencias compartidas, consideramos entonces que todos los actores participantes co-construyen el proceso de investigación e intervención, y se co-construye en la interacción cotidiana, donde
hay conjunción de trabajo, hay cooperación, pero también hay confrontación y también creación de saberes y de subjetividades de todos los sujetos participantes, ¿no? Consideramos también que es muy importante que los sujetos participantes, principalmente los sujetos profesionales, hagan o sigan un proceso de reflexibilidad, porque creemos que en la vida en la comunidad o en la intervención, investigación e intervención desde las experiencias compartidas en la comunidad, constantemente los participantes se evalúan de manera mutua y además se van evaluando sus posicionamientos, pero también van evaluando la posibilidad de crear y de modificar las acciones que se realicen en un determinado territorio. Y creemos que también todos los sujetos hacen parte de los procesos de investigación e intervención. Los sujetos nativos de las comunidades, como en este caso los vecinos, los habitantes de un determinado territorio, pero también todos los sujetos profesionales, no solamente nosotros como investigadores que estábamos en la zona. O sea, tenían influencia en ese territorio médicos, trabajadores sociales, enfermeras, promotores de la salud, personal de asociaciones civiles, asociaciones de beneficencia privada, maestros, investigadores, y todos ellos se encontraban ahí estableciendo una red intersubjetiva compleja de compartir, de resistir, de confrontar, de tener desacuerdos, y bueno, todo eso hace parte de los sujetos. Otra de las cuestiones que es muy importante es la apropiación y la creación de saberes. Todas las estrategias que nosotros hicimos de carácter pedagógico no las hacíamos pensando, claro que no negamos nuestro saber profesional, pero también creemos que la información o estas aproximaciones pedagógicas tienen un carácter emancipatorio. O sea, estas estrategias pedagógicas, el obtener información, el acercar cierto tipo de información, de poner en marcha, mejor dicho, cierto tipo de información en un determinado territorio, es porque con la intención de que emerjan procesos emancipatorios donde las personas se apropien de esa serie de conocimientos porque finalmente ellos los utilizan y van digamos, a crear dentro de esos procesos de utilizar esa información para resolver ciertas situaciones problemáticas, siempre van a estar atravesados o siempre buscan las personas por resolver un problema en su vida cotidiana y por eso necesariamente va a estar atravesada por sus necesidades, sus valores y por su experiencia. Por eso nosotros creamos que los sujetos pues son sujetos que asumen una interlocución activa y como ya lo he mencionado en otros momentos, esta interlocución activa pues no solamente es diálogo sin confrontación o sin resistencia. Y la parte que tiene que ver con la devolución, pues es una cuestión que pasa por lo que el trabajo social histórico crítico considera el proyecto ético político. Y aquí les presento esta frase de unas investigadoras que hicieron una investigación en un municipio de Michoacán y la comunidad les decía a estas investigadoras, las increpó de manera directa y les decía que estaban hartos de investigadores golondrinos que solo vienen, obtienen sus datos y no vuelven a aparecer en la comunidad. Entonces, estas reflexiones que nosotros presentamos, pues se distancia de enfoques como que proponen que el aporte del profesional académico o los investigadores es solamente de carácter creativo y no resolutivo de problemas, ¿no? De distintos problemas. La investigación, intervención tiene como horizonte ético, pues la reciprocidad a través de gestiones, acompañamientos,
acciones pedagógicas, etcétera. Sí creemos que nosotros, en tanto investigadores y en tanto nuestro estatuto en la división social y sexual, sociotécnica y sexual del trabajo, es una posición de mayor recursos que la comunidad en la que nos encontrábamos, y habitualmente ocurre así. Así es que consideramos que este horizonte ético sí debe estar guiado por la reciprocidad. Entonces, esta devolución, las devoluciones que se hagan o que hicimos nosotros en la comunidad, pues no solo estaban contribuyendo de manera directa con el bienestar de las personas de la comunidad, sino que también pues estaban fortaleciendo las relaciones, la intersubjetividad, pero sobre todo el rapport entre las personas de la comunidad y nosotros en tanto investigadores o sujetos de intervención. Y bueno, finalmente, la interdisciplina, que consideramos súper importante, que no es algo que en muchas, o que el trabajo social, o que ciertos enfoques del trabajo social consideren como importante, ¿no? Aquí nosotros sí consideramos que ese carácter interdisciplinar que puso pues digamos que en movimiento una serie de conocimientos epistemológicos de distintos niveles, empíricos, programáticos, normativos, pero también de los saberes de la comunidad, son importantes. Y no solo que son importantes, sino que son necesarios, puesto que la vida cotidiana, como dice Agnes Heller, pues es la síntesis de una serie de elementos políticos. Déjenle, les leo lo que considera Agnes Heller como vida cotidiana, ¿no? Pues que la vida cotidiana se objetiva en una serie de procesos complejos y simultáneos, como la organización del trabajo, la vida organizacional, la vida privada, la vida política, el ocio, las distracciones, la actividad social sistematizada y el lenguaje. Entonces, ante esta complejidad de la vida cotidiana, pues no es posible realizar una intervención, un único profesional. Prácticamente considero que es imposible, o lo que ocurre habitualmente es que operamos o reproducimos la fragmentación que muchas veces existe desde las políticas sociales. Y bueno, pues yo con eso termino mi participación. Quedo abierta por si hay alguna preguntas o comentarios, y pues les agradezco su atención. ¿Alguien va a hacer alguna pregunta o comentario? Ahí nos va a ayudar Samantha. Sí, por favor, Samantha. Sí, bueno, yo. Bueno, muy bien. Vero. Sí. Ok, bueno, son varias preguntas. La primera es, la que me interesa mucho, es lo de la apropiación de la información que ahorita platicaste. ¿Cómo lo organizaron? ¿A través de talleres o a través de los diálogos cotidianos? ¿De forma planeada, no planeada, una combinación de todo eso? ¿Cómo se logra eso? Y cuando se dice apropiación, obviamente es de algo que todavía no está, ¿no? Entonces, hay una valoración de parte de un actor de algo que hasta ahora no, del que no ha dispuesto, como algo que es valioso. ¿Cómo surge esa idea de lo valioso en contraste con lo conocido? Está, supongo que también mediado a través de las relaciones de poder, porque supongo que también ahí media la relación entre profesionales y nativos, que no es, o sea, no tienen el mismo estatus. Bueno, eso sería lo uno. Lo que también me parece muy interesante es que ustedes parece que vivieron en la comunidad, ¿verdad? Sí. ¿Cómo se organizó, cómo se desarrolló ese proceso de
sea parte de la comunidad. ¿Cómo reaccionaron la gente de ahí a ustedes que muy obviamente, pues, no eran de No ahí, éramos de ¿no? Sí, entonces, Sí. la llegada de extraños, la llegada, pues, además, no extraños cualquiera, en el mismo nivel, social, sino, pues, profesionales, médico y trabajadora social. Entonces, ¿cómo reaccionó la comunidad y cómo se desarrolló ese vínculo que ustedes establecieron? ¿Qué dificultades enfrentaron en este proceso? ¿Y cómo reaccionó la comunidad cuando finalmente ustedes salieron de ahí? Porque bueno, supongo que ya no siguen viviendo ahí, ¿no? No, Bueno, sí, gracias. gracias. Hay muchas preguntas. Bueno, Bueno, es muy interesante, ¿ah? Tu sí, trabajo realmente muy, muy interesante. gracias. Felicidades. Muchas gracias. Bueno, contesto estas y luego por ahí vi que Sagrario hizo otra en el chat, ¿no? Sí, sobre las relaciones de poder, sí, o sea, cuando nosotros decimos que hay dos sujetos en la intervención, que son los sujetos, hay dos sujetos intervinientes que son los sujetos profesionales y los sujetos nativos, no, somos ingenuos en pensar que no hay relaciones de poder. Claro que hay relaciones de poder y esas relaciones de poder están mediadas por nuestra escolaridad, nuestra adscripción de clase, por ser o no nativos de una comunidad, etcétera, ¿no? Sí fueron relaciones de poder muy interesantes, pero más que interesantes también creo yo que el hecho de haber estado en la comunidad sí nos dio como una confianza, una serie de confianza en los vecinos, ¿no? Porque estábamos ahí pues todo el día y los vecinos, aunque sabían quiénes éramos, pues se establecían esas relaciones de vecindad de lo cotidiano. ¿Qué es una relación de vecindad de lo cotidiano? Gente que llega y te toca la puerta a las 7 de la mañana, lo mismo que a las 11 de la noche. En este caso, pues que iban buscando consulta médica, ¿no? Pero también yo me organizaba cuando tenía que ir a hacer las visitas a los hospitales, pues con algunas de las personas que estaban requiriendo cierto apoyo, cierto acompañamiento, ¿no? Y esas relaciones de poder, pues que tenían esas mediaciones, tratábamos nosotros de ser muy cuidadosos de que eso no fuera a generar una serie de dificultades de nosotros con las personas de la comunidad, ¿no? Y esas relaciones de poder, pues no siempre tampoco estábamos nosotros en la parte, como te diré, como de que, pues digamos que en la parte más Dominante. dominante, gracias, Gustavo. No estábamos en la parte más dominante necesariamente, porque, por ejemplo, cuando estábamos haciendo la gestión para el tema de la casa, de hacerle mejoras a la casa, al dispensario donde íbamos a estar, hubo momentos en los que nosotros tuvimos que hacer algunos pagos o hacer pagos por servicios que sabíamos que nos estaban cobrando más caros por ser nosotros, ¿no? O sea, porque a lo mejor si era gente de la comunidad se las iban a cobrar más baratas. Pero ahí, por ejemplo, pues nosotros nos subordinamos ante esas decisiones porque no queríamos conflictos, porque básicamente eso, no queríamos generar un conflicto o un conflicto o un obstáculo en nuestro trabajo de campo, pero no solo eso, sino también como que generalmente las personas que llegaban a hacer esos trabajos de mejora de la vivienda estaban relacionadas con personas con las que nosotros ya estábamos desarrollando un vínculo más fuerte. Entonces también ahí estaba implicada esta idea de que pues no podíamos resistirnos o
generar un conflicto de nosotros con esas personas con las que teníamos un vínculo más fuerte. Voy a conectar mi computadora, un momento. Perdón. Bueno, eso. Sobre la apropiación, sí, o sea, sí había cierto conocimiento que ellos consideraban valioso y que no tenían, otros sí lo tenían, pero básicamente, ¿qué cosas tenían que ver? Como con el uso de los oxímetros, de saber a partir de qué momento, cuánto tengo que tener de oxigenación para poder pedir ayuda a un hospital, ¿no? Ese tipo de información, pero que ellos se las apropiaban y finalmente también decidían si iban o no al hospital. Recuerdo que la indicación médica era después, cuando su oxigenación empiece a llegar a los 80, a 80, usted ya tiene que tener una ruta de salida de la comunidad. En eso los orientábamos, ¿no? Ya tiene que saber quién lo va a llevar al hospital o si vamos a llamar a la ambulancia o qué va a pasar. Entonces, recuerdo mucho de un señor que ya estaba la ambulancia para llevárselo al hospital y él no quiso irse al hospital pese a que tenía una oxigenación de 80, porque simplemente, bueno, no simplemente, tenía miedo y el miedo era un terror desde que lo metieran a la cápsula, como él decía, ¿no? A ese tubo donde se los llevaban, no desconozco el nombre médico, pero a esa cápsula de aislamiento que los metían y él decía, no me voy a subir, no me voy a meter ahí, ¿no? Y entonces ahí, por ejemplo, sí tenían una apropiación y él sabía que al bajar su nivel de oxigenación tenía mayor riesgo de morir, pero finalmente él toma la decisión de decir, no voy a ir al hospital, me voy a quedar aquí. Y ahí, por ejemplo, en esa información que no tenían, que era una información de carácter médico para sobrellevar la cotidianidad de la enfermedad, pues bueno, nosotros no los podíamos obligar a eso, ¿no? A ir al hospital. Hubo personas que sobrevivieron y hubo otras personas que no sobrevivieron ante esa decisión, ¿no? Entonces, bueno, eso no fue planeada la apropiación, o sea, más bien fue al mismo tiempo, nosotros íbamos, al mismo tiempo que estábamos haciendo el proceso de investigación y de intervención, pues nos estábamos dando cuenta de estas cosas, entonces no fue que de manera planeada nosotros decíamos, vamos a hacer un proceso de apropiación. Lo que sí teníamos claro era que las personas tienen una capacidad de decisión y tienen deseos propios y también tienen intereses propios, ¿no? En la comunidad. Eso sí lo teníamos claro, pero lo de hacer esas estrategias de apropiación no fueron surgiendo durante la marcha. ¿Qué dificultades hubo? Pues las dificultades de la zona, ¿no? Las dificultades que plantea las condiciones materiales de existencia en un territorio así. En una de las ocasiones, pues por ejemplo, la lluvia, ¿no? La lluvia, cuando llueve mucho en esos territorios, las personas que viven ahí, pues sufren inundaciones y nosotros no fuimos la excepción. O sea, sufren inundaciones y es siempre que eso ocurre, ¿no? Nosotros tampoco fuimos la excepción. El tema del calor, el tema pues de lidiar con los servicios públicos, todo eso, esas dificultades fueron las que tuvimos. Y no tuvimos ninguna dificultad, digamos, como más seria o que fuera como una amenaza al trabajo de campo, ¿no? ¿Cómo fue eso de incorporarnos a la comunidad? Fue un trabajo que ya se venía haciendo.
Alejandro Mesa, él ya tenía trabajando en la comunidad 1 año cuando llegó el COVID. De hecho, nosotros empezamos en enero, pero nuestra intención al principio era trabajar. Estábamos trabajando en una escuela también con infancias, en una escuela de La Campana, y nuestra intención era hacer la investigación tomando como referente la vida en la escuela con los niños. Y empezamos en enero. En marzo, que llega la pandemia, pues tomamos esas decisiones. Además de estar en la escuela, yo en ese momento solamente estaba vinculada con la escuela primaria de ahí de La Campana, pero Alejandro ya tenía trabajando como 1 año en la comunidad y ya había establecido vínculos particularmente con Barrio Esperanza, ¿no? Y así fue como poco a poco, a través pues, de la consulta médica, es que él se fue vinculando a la comunidad. Así es que cuando llega la pandemia, más bien fue como una interpelación de la comunidad a Alejandro a decirle, ¿qué vamos a hacer? Entonces, ante ese qué vamos a hacer, pues no podíamos, bueno, él no podía decir, me voy a mi casa y ustedes sacan, ¿no? Sino que ahí tomó otro rumbo también la investigación en la que yo estaba participando, y fue que se tomó la decisión de ir a la comunidad, y la comunidad en todo momento fue receptiva, fue generosa, fue colaboradora porque hay siempre una expresión que decían ellos, es que todas aquellas personas que vienen a hacer un bien a la comunidad van a ser bien recibidas aquí, ¿no? Entonces, ese era es como uno de los principios que rige la vida cotidiana en la comunidad. ¿Cómo fue la salida de nosotros? Ahí ya no vivimos ahí. Nosotros nos salimos en noviembre del 2020, porque aparte teníamos que entregar el reporte al CONACYT, y si nos quedábamos en la comunidad iba a ser muy difícil hacer ese informe. Iba a ser muy difícil hacer el informe porque todo el día hacíamos trabajo de contacto con las personas, visitas domiciliarias, conversaciones. Entonces, nos salimos de la comunidad, pero seguíamos yendo a consultas, a acompañamientos de asistencia de personas, sobre todo de aquellas personas que apoyamos en el acortamiento de los itinerarios burocráticos de atención. Entonces, no estamos en la comunidad, pero seguimos vinculados a la comunidad. Yo estoy trabajando en este momento en un taller con infancias los martes y los viernes. Sigo colaborando con ellos. Con algunas personas hicimos amistad, seguimos en contacto, con otras seguimos apoyándoles en gestiones, y establecemos y seguimos con la comunidad. Ellos tienen una serie de acciones que realizan, sobre todo a través de Barrio Esperanza, y constantemente pues nos estamos vinculando con ellos a las actividades que hacen en el territorio. Sí, eso. Y bueno, voy a contestar a Sagrario, que si puedo explicar la cuestión social. Sí, muy resumidamente, porque se nos acaba el tiempo. Pero la cuestión social para la perspectiva histórico-crítica consiste en una serie de problemas políticos, económicos y sociales que trajo consigo la aparición de la clase proletaria en las sociedades capitalistas, ¿no? Y sobre todo que como el capitalismo en su conformación no iba a poder generar esta igualdad entre personas, entonces la cuestión social pues es eso, es una contradicción entre el capital y trabajo, entre distintos intereses, pues una contradicción que la manera que se encontró de resolver fue a través de la creación del Estado social,
de las políticas sociales para atender todas esas, digamos, esas fracturas o esos problemas que se derivaban de esta contradicción entre capital y trabajo. Eso en términos muy resumidos, Agrario. Perdón, no sé si me escucho. Perdón. Ay, perdón. Hay otra pregunta y luego ya, o no sé si quieres hacer tú primero la pregunta, Gustavo. Sí, si quieres lo hago porque no sé cuánto va a durar esta conexión inestable maldita de la Universidad de Nuevo León. Así que no voy a poner mi cámara por lo mismo, me disculpo también por eso, porque si pongo lo que sea, se va la señal así como si fuera un rayo en cielo claro. Entonces, Sí. es más bien un comentario y pues por ahí va implícita alguna pregunta. Primero que nada, pues gracias por la exposición de una experiencia de investigación, pues. Ya no se escuchó. Compleja. Yo no creo que me equivoque si digo que. Gustavo, te perdimos. Sí. Perdón. ¿Sí se me escucha? Ahora sí, pero no se escuchó nada de lo que dijiste antes. ¿Sí se me escucha? Solamente se escucha cuando dices sí se me escucha. Vaya, bueno, espero que siga escuchando. Entonces, esta experiencia de investigación, que es una experiencia de investigación e intervención, que es algo bastante parecido a lo que nosotros intentamos hacer en la Escuela Héctor Valdés, pero con mucho más frutos. Me parece que nos puede servir como hoja de ruta de hacia dónde debería tender pues la intención investigativa de nuestra, por supuesto, pero en general, ¿no? Para tratar de evitar por todos los medios construir una forma investigativa clásicamente extractivista de, como dicen algunos de los autores que tú mencionas, de llegar al lugar, obtener la información e irse y no dejar nada, pues ninguna huella, ninguna señal del paso de los investigadores por los lugares, las comunidades, los pueblos a donde van. Esto me parece que debería ser el estándar de la investigación, pero claro, no siempre tenemos o la formación o las capacidades o la infraestructura. Ya se fue otra vez. Sí. Bueno, estaba diciendo que no siempre tenemos las capacidades o la infraestructura. Sí, yo no. Fue un trabajo muy. Ahí estoy otra vez. Sí, ya. Ya, es que bueno, te entonces, quedaste, te escuchamos hasta donde dijiste que no siempre tenemos las capacidades o la infraestructura y ya claro. ahí ya no escuché. Bueno, entonces trato de terminar y redondear muy rápidamente la idea. Me parece que nos puede servir así muy bien como un mapa de ruta de cómo hacer investigación en el entorno urbano de la ciudad desigual, de la ciudad monstruosa, inequitativa que es Monterrey. Por supuesto, en espacios de sufrimiento social, la Campana es uno, pero por supuesto que la periferia de Juárez también lo es. Y construir una forma de abordar lo social, de construir conocimiento. Me parece que por lo menos esta es la enseñanza que uno puede, tú haciendo y compleja en el barrio de La Campana, que independientemente de los referentes o la finalidad política última, o sea, si se logró que fuera emancipatoria o no, debería ser el estándar. Este es el planteamiento que hago cuando uno hace investigación con comunidades que se encuentran con faltas y ausencias en una situación de opresión de muchos elementos que en otros contextos se consideran básicos.
Entonces, un agradecimiento pues por la exposición y nos llevamos una buena enseñanza, me parece, de acá. Gracias, Gustavo. Pues no sé leer entre líneas cuál pregunta pudiera surgir, pero bueno, te lo agradezco mucho. Y bueno, pues yo nada más decir que sí, o sea, fue un trabajo, yo creo que muy exigente, o sea, en términos de tiempo, y que las condiciones que estábamos pasando en este momento de confinamiento permitieron que eso ocurriera así, ¿no? No creo que pudiéramos realizar con el mismo nivel de exigencia un trabajo de campo en este momento donde no hay estas condiciones pues de confinamiento, ¿no? Creo que eso fue una diferencia en relación con las condiciones actuales. Veo que Verónica tiene la mano levantada y Blanca Gutiérrez escribió también aquí en el chat. Ah, bueno, ¿quién es la moderadora? Yo estoy aquí. Perdón. Perdón, Elisa. No, adelante. Yo nada más diría que por moción de orden, si vamos con Blanca y luego con Vero. Dice la pregunta de Blanca, ¿qué resultados, muchas gracias, doctor, bueno, ¿qué resultados tuvieron las exigencias que se realizaron en el área médica para darle continuidad a los tratamientos de pacientes que no padecían COVID? Como en el caso de la señora que padecía la condición visual. De los acompañamientos que hicimos de casos, creo que fueron 5, ¿no? Un señor que tenía un catéter en la uretra, con él no pudimos lograr gran cosa. Fue una señora que tenía cáncer de mama, fue la señora que tenía la retinopatía diabética y una señora que había sufrido un accidente de trabajo. Son de los 4 casos como más importantes. En el caso del, eso dependía mucho también del tipo de sistema en el que ellos recibían la atención de salud. Para mí fue más difícil trabajar en con el ISSSTE, que era el caso del señor que tenía el cateterismo. Ahí sí no logramos nada. La organización burocrática era como menos inteligible para mí, porque incluso los espacios no tenían como una ruta como más trazada, como habitualmente ocurre en los otros sistemas de salud, donde tú entras a la institución y sabes que va a haber un coordinador con el que te puedes entrevistar y hacer esas acciones de cabildeo. En el ISSSTE no logramos, yo no logré encontrar esa ruta, ¿no? Bueno, en ese caso no logramos que intervinieran al señor. Pero en el caso de la señora que tenía esa condición visual, la operaron a ella y bueno, no perdió la vista, pero para esa operación pasaron muchas cosas, o sea, tuvimos que hacer una serie de gestiones e involucrar a muchos sujetos ahí, desde conseguir las pruebas ¿cómo se llama?, de COVID, pero también la realización de estudios que no estaba realizando el Seguro Social porque estaba colapsado. Entonces, al no estar las rutas de atención claras, pues entonces se requerían de más acciones y todo se demoraba más. O sea, las rutas de atención se demoraban inmensamente, en el doble o el triple. Entonces, en ese caso de la señora la intervinieron quirúrgicamente y está muy bien. En el caso de la señora con cáncer de mama también, también la operaron, le dieron las quimioterapias y también está muy bien de salud. Y en el caso de la señora que tuvo el accidente de trabajo, híjole, de verdad, los derechos laborales es una cosa dificilísima. En el caso de ella, hubo una serie de negligencias tanto de su empresa que no le garantizó las condiciones de seguridad en su trabajo,
y esa fue la razón por la que tuvo 2 accidentes de trabajo casi de manera consecutiva. Pero también hubo una serie de negligencias por parte del Seguro Social, del médico familiar, donde no se le estaban otorgando las incapacidades correspondientes. Así es que no hay registro en el sistema de lo que le ocurrió a ella. Y es muy difícil, entonces ha sido muy difícil porque no tiene el número de horas cotizadas para que se pueda pensionar por enfermedad, por incapacidad. Entonces, hasta la fecha es una cuestión muy complicada para ella, pero algo que me hizo pensar durante las acciones de acompañamiento y de abogacía y de exigibilidad en el caso de ella es que las instituciones de salud, por ejemplo, no tienen una oficina, bueno, estoy hablando particularmente del Seguro Social, porque no la tenían cuando yo acudía con esta persona. Y ella es una persona que no sabe leer y escribir bien. Entonces, al no saber leer y escribir bien, el sistema de salud era inmanejable para ella. O sea, era inmanejable porque aparte también con el cubrebocas, no alcanzaba a escuchar las instrucciones y le decían, pues ahí lea el cartel. Y la señora pues no podía leer el cartel. Entonces, de verdad, no hay como dentro de las instituciones, sobre todo en personas mayores, hay muchas personas mayores que no saben leer y escribir. Y no hay dentro de la institución una serie de agentes que viabilicen el acceso, el derecho a la atención a la salud, ¿no? Ese caso considero yo el más complejo, ese no lo pudimos resolver y se vive pues con mucho pesar, ¿no? Se vive con pesar porque pues por toda una serie de negligencias y de incapacidades institucionales para poder resolver una situación de esa naturaleza. Y al final, pues ella, que es una de las personas, ahora sí que una serie de características como el no saber leer y escribir que le hacen más complicada la vida cotidiana. Eso fue lo que pasó. Ahora sí, pero... Ok, ahora yo. Bueno, no puedo no hacerte esa pregunta, porque tú sabes que el semestre pasado hicimos el ciclo, lo dedicamos al trabajo social descolonial o decolonial. Sí. Entonces, quisiera pedirte si nos podrías decir cuáles son las diferencias entre el enfoque descolonial y el histórico crítico. Y la otra pregunta refiere a los objetivos del trabajo social histórico crítico. Tú decías que es transformar o modificar de manera cómo las personas ven y piensan, digamos, su problemática particular. Y esto se relaciona obviamente con quienes estamos dentro de la izquierda, con esa pregunta, ¿cómo lograr, cómo hacer para que las personas puedan tomar o desarrollar una conciencia de clase, que comprendan, como por ejemplo en el caso de esta señora que ahorita mencionaste, que se trata de una problemática sistémica que tiene que ver con la clase social y que todos esos problemas que ella enfrentó tiene que ver no con ella, ni con su grupo, ni con su colonia, sino tiene que ver con cómo está organizado el sistema y que por lo general esa problemática no opera en la conciencia de las personas. Y las soluciones muchas veces tampoco no están orientadas a eso. Están orientadas, por ejemplo, a solucionar el problema de una persona, pero no en lograr que, digamos, incluso una comunidad tome conciencia y desarrolle, a lo mejor como efecto de un aprendizaje, de una concientización, exigencias o que se organice, como por ejemplo todavía lo hicieron en los años 70 y 80, ¿no? Entonces,
¿cómo lograr esto? ¿Es parte del trabajo, del trabajo social histórico crítico o ya no? Entonces, ¿cómo hacerlo? Sí, Gracias, no, Sandra. de nada. No, sí, sí es parte del trabajo social histórico crítico. ¿Cómo hacerlo? Pues yo creo que en primera instancia se necesita primero que crear una masa crítica dentro del trabajo social que no existe, ¿no? Y por eso el trabajo social histórico crítico propone una lectura, una narrativa distinta del origen del trabajo social, de la sustancia del trabajo social, no como una evolución de la caridad y de la ayuda, sino que el trabajo social nace en el capitalismo de los monopolios con una intención muy clara, ¿no? Y la intención muy clara es justamente que el Estado tenga un cierto control sobre esas situaciones problemáticas que experimentan las clases subalternizadas. Entonces, esa masa crítica del trabajo social, pues primero crearla, requiere entonces de la modificación de los planes de estudio y que se enseñe una narrativa distinta respecto de la historia del trabajo social, que la dominante es creer que es una evolución de la caridad y de la ayuda. No podemos decir que efectivamente la asistencia está muy vinculada con la beneficencia pública de antaño. Y en México y en todos los países, ¿no? Hay historiadoras en México que se han dedicado justamente a estudiar la asistencia en México y tiene que ver con justamente pues intereses de clase, con creer, con la importancia de la caridad y la filantropía, que sí es un elemento de análisis para el trabajo social, claro que lo es, pero no es que seamos una evolución de esa, como dice José Pablo Neto, de esas protoformas de la acción profesional, de la acción social, perdón, de la intervención social. Entonces, esas protoformas de la intervención social tienen una historia y justamente lo que hace falta al trabajo social es estudiarla en clave de proceso histórico que propone esta perspectiva, la histórico-crítica, ¿no? Y cómo los movimientos del Estado, el poder que va perdiendo también el Estado en el contexto del capitalismo que nos encontramos actualmente, pues esa falta de poder también hace que entonces se vayan creando dispositivos diferentes, dispositivos que están muy marcados en este momento con el tema de la subjetividad, ¿no? De no otorgar apoyo material, pero sí una serie de recomendaciones o de consejos que tienen que ver con conocimiento de psicología de bolsillo, etcétera, que al final lo que buscan es reproducir una serie de dispositivos individualizantes y moralizantes de las problemáticas sociales. Y eso es lo que busca el trabajo social histórico crítico, poner en cuestión y poner en cuestión la caridad y la filantropía como evolución o como sustancia de la profesión y más bien analizarlo como parte justamente del proyecto actual, ¿no? Del proyecto político y económico actual, donde, por ejemplo, CISEC dice, bueno, la verdad es que la caridad no solamente y la filantropía no solamente tiene que ver con una serie de acciones de buenas voluntades de buenos hombres, sino que actualmente constituye un mecanismo extraeconómico que requiere el capital para posponer sus crisis. Entonces, el trabajo social histórico crítico lo que busca es analizar esos dispositivos en ese contexto, en esos contextos, ¿no? ¿Cómo lograrlo? También dice el trabajo social histórico crítico, la manera de lograrlo no corresponde solamente con una profesión. O sea, en este caso no correspondería solo con el trabajo social, sino con la creación o la ubicación de correlaciones de fuerzas, ¿no? Ellos dicen, bueno, las correlaciones de fuerzas, como ocurrió
en algún momento en Brasil, en la década de los 70, cuando se constituye este enfoque de trabajo social, pues no fue solamente a partir del propio trabajo social, sino que tuvieron una serie de pactos políticos, por ejemplo, con el sindicato de mineros, me parece, y no me acuerdo con qué otros agentes políticos importantes en ese momento histórico, pero queda claro que es un proyecto que no corresponde solo al trabajo social, sino que es un proyecto, digamos, societario mayor. No lo vamos a poder transformar solo los trabajadores sociales. Y en ese sentido, lo que tú dices es muy cierto. O sea, muchas de esas cuestiones no tienen una solución inmediata. Y por eso Marilda Yamamoto dice, bueno, la práctica profesional en el trabajo social no se revela en lo inmediato, en la inmediaticidad, tiene cuestiones más profundas que son históricas y devienen justamente de cómo se constituyó el capitalismo. Pero hay que comprender eso, dice ella, hay que comprender eso para que entonces también podamos saber cuáles son los límites y las posibilidades de nuestra práctica profesional, sí, de nuestra práctica profesional, y entonces mantener como la suspicacia, ¿no? De todas estas organizaciones. Por ahí, por ejemplo, Carlos Montaño, él hace un análisis y una crítica a lo que él llama el tercer sector, porque él dice, bueno, es como un patrón emergente que está atendiendo las manifestaciones de la cuestión social, es decir, todos esos problemas sociales de salud, de vivienda, que son las manifestaciones de la cuestión social, pero que al ser atendidas por el tercer sector, pues también hay una crítica pues a esa forma de atención, porque se está atendiendo lo inmediato, pero no como cuestiones más estructurales, ¿no? Y yo creo que ahí a lo mejor se empiezan a hacer como las diferencias o diferencias importantes con el paradigma descolonial, ¿no? Yo, por ejemplo, creo que una diferencia tienen cercanías en cuanto a considerar a los sujetos en una relación más horizontal, ¿no? En poner en cuestión el poder, en cómo se ejerce el poder en la relación profesional. Y creo que tienen diferencias en que el trabajo social histórico crítico sí considera que los sujetos tienen una capacidad de acción y de producir conocimiento y saberes, pero no tiene como esta idea de discriminar las fuentes de conocimiento entre las europeas y las más como latinoamericanas, o por lo menos en lo que a trabajo social se refiere. Creo que eso podría ser una diferencia. A su vez, creo que el trabajo social decolonial está investigando cuestiones importantes como pues toda la herencia colonial y cómo esa herencia colonial constituye la cotidianidad de los problemas actuales y de la manera en cómo se analizan y se solucionan. Y en el caso del trabajo social histórico crítico, pues uno de sus elementos, de sus categorías interpretativas fundamentales es la noción de trabajo, cómo el trabajo atraviesa todo la construcción de la subjetividad, de los problemas sociales, y cómo el estatuto que tiene el trabajador social en esa división social y técnica del trabajo también es un producto histórico. Entonces, esas son las que yo podría identificar de momento como diferencias, y también pues algunas de sus cercanías. Muchas gracias. Elisa dice, sobre la última pregunta que hace, pero también se puede acudir a un trabajo interdisciplinar, que si el trabajo social es interdisciplinar, o no entendí la pregunta, Elisa. Sobre la última pregunta que hizo Vero,
Ujú. Este tema de, ay, pues ya, creo que ya lo De la toma de conciencia. toma de conciencia, ¿sí? Ajá. De la toma de conciencia, porque tú inicias tu planteamiento, tú empiezas tu conferencia diciendo que esto del trabajo social crítico aparece en, Brasil. ¿verdad? Ujú. Y nosotros acá desde la pedagogía crítica también tenemos a Brasil en la década de los 70, finales de los Sí, 60, principios de los 70, como un exacto. referente fundamental. Entonces, de ahí fue cuando Vero habla de esto de la conciencia, y me acuerdo yo de la pedagogía del oprimido de Freire, y digo, Ujú. bueno, pues a lo mejor ahí está una Sí, manera este, de concatenar, ¿no? O de sí. trabajar juntos, coordinados. Y de hecho, Freire tiene un texto que habla sobre la práctica del trabajo social. Nada más que ahorita no me acuerdo el nombre del texto. Extensión o comunicación, sí, Sí, ¿verdad? sí, sí, Donde hace sí. una crítica muy dura al Ujú. trabajo, El trabajo social. sí, al trabajo social. Sí, 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 sí. sí. Bueno, pues es que tomando en cuenta lo que dijiste al principio, la pregunta de Vero acerca de la conciencia de clase, sí. Ujú. Y dije, bueno, pues, por ahí va la pregunta. Sí, pues, o sea, finalmente es eso, ¿no? Reiterar que no, el tema de la conciencia de clase, pues, no corresponde solamente con la acción de un solo profesional. Es difícil que un solo profesional pueda llevar a cuestas un proyecto de esa magnitud, ¿no? Pero no significa que no podamos colaborar. Claro, se puede colaborar, pero sin ese trabajo interdisciplinario, yo creo que es algo muy, muy complejo, ¿no? Muy difícil. Y que en realidad, por lo menos, yo creo que no se ha dado el trabajo, por lo menos la práctica del trabajo social de manera aislada, y yo pienso también que en la pedagogía puede ser parecido, ¿no? Lo que sucede es que muchas veces hacen falta como trabajos históricos que reflexionen sobre esas relaciones que existían entre distintas formas, de distintos campos de producción del conocimiento, entre distintas profesiones. Y conforme uno va, bueno, yo conforme he ido estudiando más cosas que tienen que ver con la historia, no del trabajo social, sino del Estado-Nación, me voy encontrando con referentes sobre la práctica del trabajo social, que yo no conocía, que no los tuve en mi fase formativa como parte de la malla curricular de la historia del trabajo social, ¿no? Como que la historia del trabajo social con la que hemos sido formados mayormente es como más una cronología de fechas, de datos, pero no de los procesos tan complejos, ¿no? Yo estoy actualmente investigando la historia del trabajo social en México en el campo de la salud, y es salud y asistencia, porque así empezaron juntando salud y asistencia. Todavía me falta por estudiar más, pero me doy cuenta que, por ejemplo, la organización Rockefeller tuvo una organización importante en la creación de ciertas ciertas formas de trabajo en el campo de la salud. Son cosas que yo desconocía, pero todavía hay que investigar más, hay que saber más cómo se fueron comunicando o trayendo a México esos dispositivos, porque finalmente, pues, esos dispositivos han sido creados en distintos campos, en el campo de la fábrica, pero también algunos vienen desde el régimen antiguo en Francia. Entonces, todavía, pues, como que hay que investigar más como en esta clave de proceso histórico más que de datos, de fechas. Muy bien, gracias. Fíjate que
pues yo sé que ya tenemos un buen rato platicando, pero una cosa que no quiero dejar de decir, cuando tú mencionas el tema del asistencialismo en intervención social, acá nosotros en la Universidad Pedagógica tenemos la licenciatura en intervención educativa y una de las dificultades es también cómo se confunde todavía con asistencialismo, ¿verdad? Sí. Y entonces, el tiempo que yo estuve en la coordinación, se hizo un esfuerzo por invitar a profesionales de otras áreas de las humanidades y las ciencias sociales para fortalecer el colectivo docente. Y avanzamos en un sentido, creo yo, de ir conjuntando, ¿no? Sociólogos, historiadores, antropólogos, pero ahorita estamos como en un bache. Y cuando escucho lo que tú dices de la historia del trabajo social, Les hace falta una trabajadora social. sí, nos hace falta también una revolcada histórica como la que tú estás dando en la cuestión del trabajo social en la intervención educativa, porque sí, te escucho hablar de esa historia y es como un secuestro de que el normalismo llegó a la intervención educativa y quiso traer eso a la intervención educativa. Se hizo un esfuerzo porque se incorporaran profesionales de otras disciplinas y ahorita estamos otra vez en un bache. Pero bueno, parece que no somos los únicos que lo padecen y esperemos que tus trabajos puedan ser, como bien dijo Gustavo, una ruta también para nosotros, aquí en la Universidad Pedagógica Nacional. Muchas gracias, Elisa. Nada más un último comentario sobre esto que dices. Es que me acuerdo que justamente como en la historia de la asistencia en México hay como dos pilares, ¿no? Uno es la salud y otro es la educación. Y encontré una conexión y un artículo, seguramente, no sé si lo conozcan, pero y que habla sobre la historia de la pedagogía en México, que se llama Contar y clasificar a la infancia. Porque esas eran las labores que se nos atribuían, ¿no? A enfermeras visitadoras, trabajadoras sociales, maestras, cosas que tenían que ver con el ejercicio de la maternidad o con la gestión de la infancia en términos educativos y en términos de salud. Entonces, por ahí me encontré con ese texto. No me acuerdo del nombre es una mujer la que escribe, que eso tampoco es una casualidad. La mayoría de las que escriben sobre la historia de la asistencia son historiadoras y son mujeres, ¿no? No es una casualidad. Pero me encontré con ese artículo y va trazando unas rutas súper interesantes de cómo se fue entonces constituyendo como una parte de la asistencia el tema de eso, de contar y clasificar a la infancia y sobre qué dispositivos se clasificaba, ¿no? a la infancia, y bueno, eso nada más, que es fascinante la historia y es necesario comprenderla, yo creo, para justamente pues poder ofrecer como caminos diferentes, ¿no? Caminos diferentes y sobre todo no reproducir desde el punto de vista, en el caso mío de trabajo social, como no reproducir esta forma de trabajo social como más que pone el acento en una capacidad o en una falla individual para resolver los problemas sociales, para afrontarlos por lo menos. Bien, pues yo creo que todos agradecemos muchísimo tu participación, un trabajo de veras muy interesante y pues si no hubiera más, damos por concluida la sesión y a la brevedad te hacemos llegar ahí por medio de la doctora Vero la constancia de esta participación. Buenas tardes y nos vemos el
próximo mes. Gracias, Gracias. Sandra. Hasta Gracias, luego. colegas, Hasta compañeras y Hasta compañeros. luego. Felices Gracias, vacaciones. bonita tarde. Igualmente, Igualmente, felices descansen. vacaciones. Buena Bye. tarde, noche.